Buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre inversión japonesa que forma parte del Nippon Matsuri Online 2020 que con mucho gusto hemos organizado para todos ustedes. Escucharemos primero a nuestra ponente, quien abordará el importante papel que ha tenido la inversión japonesa en la participación de México en las cadenas globales de valor y en la formación de redes de producción en América del Norte. Al terminar la ponencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, háganlo a través de los comentarios aquí mismo en el Facebook de la Embajada. Saludo con mucho gusto a la doctora Melba Falk Reyes, quien es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara desde 1989. Es doctora en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima, candidata a doctora en Economía y maestra en Economía por la Universidad de Colorado en Boulder. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, fundadora y editora de la revista México y la Cuenca del Pacífico, y es miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara. Participó también en el Grupo de Estudio Binacional para estrechar las relaciones entre México y Japón. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Kioto y en el Instituto de Economías en Desarrollo de Japón. Me da un enorme gusto poder anunciar que este año el gobierno de Japón decidió otorgarle la condecoración de la Orden del Sol Naciente con collar de listón por su extraordinario trabajo académico y por sus importantes contribuciones a la profundización del entendimiento mutuo entre Japón y México. Muchas felicidades, doctora Falk, por este merecido reconocimiento. Cedo entonces la palabra a nuestra ponente. Adelante, doctora, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Es para mí un honor estar esta mañana compartiendo con ustedes, invitada por la Embajada de Japón, una charla sobre la importancia de la inversión japonesa en México en este año que estamos cumpliendo el 15 aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Creo que es un buen momento para hacer una recapitulación sobre estos temas. Voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint para ir analizando el tema que nos ocupa esta mañana. Muy bien, entonces, como ya lo mencionaba el señor León Ortega, voy a analizar esta mañana aquí con ustedes la inversión japonesa en el sector automotriz, retos y oportunidades en la era post-COVID y con el TEMEC. Adelante, por favor. He dividido mi presentación en los siguientes temas: inversión extranjera directa japonesa en México, el sector de equipo de transporte, ya vamos a ver por qué he escogido este sector, las redes regionales de producción, tanto en Norteamérica como Asia del Este, donde México participa activamente, y qué impacto está teniendo el COVID-19 en estas redes de producción, sobre todo en lo relativo a la relocalización. Después veremos otro aspecto importante que está teniendo un impacto en la inversión japonesa en México, que es el TEMEC, con las nuevas reglas de origen y reglas laborales en el sector automotriz. El siguiente aspecto que voy a abordar es la estructura de la industria de la industria automotriz aquí en México y las pymes mexicanas y qué retos enfrentamos con el TEMEC y con el COVID. Y finalmente, un pequeño comentario sobre el Tratado Transpacífico, que ha sido un tratado promovido por Japón, apoyado por México, y qué nuevas oportunidades ofrece en este sector para México. Y finalmente cierro la ponencia con unas conclusiones. Adelante.
Bien. Como mencionaba, este año estamos cumpliendo el 15 aniversario del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Una de los aspectos más importantes de este acuerdo es la inversión extranjera japonesa. Y bueno, esta está íntimamente relacionada con los flujos de comercio y también con el otro capítulo del acuerdo, que es el de cooperación. Este fue un acuerdo de segunda generación porque es el primer acuerdo que firma México, que ya llevaba 9 anteriormente de firmar el de Japón. Es el primer acuerdo que incluye el capítulo de cooperación, que considero que ha sido muy importante para crear una sinergia con la inversión japonesa. Entonces, a partir de 2003, como podemos ver en esta gráfica, hasta 2019, la inversión japonesa en México, estos son datos acumulados, anunciada en el país, ha ido pasando de menos de 5,000 millones de dólares a cerca de 30,000 millones de dólares. Eso quiere decir que se ha sextuplicado en el periodo de esta inversión anunciada por diferentes empresas en México. Ya se ha ejercido la mayor parte, 27,000 millones de dólares hasta 2009. Una característica importante de esta inversión es que está concentrada en el sector manufacturero, que difiere de otros países que se concentran más en sector, en comercio, etcétera. Acá los japoneses se han concentrado en la manufactura y de ese 83%, 60% corresponde al sector de equipo de transporte. Este sector de equipo de transporte incluye al sector automotriz propiamente dicho, la fabricación de autos y la fabricación de partes y componentes, o sea, bienes intermedios. Lo que notamos en esta gráfica también es que a partir de 2011 se acelera el ritmo de la inversión japonesa en México. Veamos cómo se ha ido concentrando en cómo ha ido avanzando esta inversión en diferentes aspectos. La siguiente, por favor. Bien, aquí estamos considerando 3 variables que son la producción, que es la línea azul, las ventas, que serían la línea naranja, y las exportaciones, que son la línea verde. Igual, a partir de 2005, lo que observamos, este es el número de unidades de vehículos producidos en México. Vemos que se ha incrementado sustancialmente la producción, las ventas y las exportaciones de los vehículos. En México estamos produciendo ya alrededor de 4 millones de vehículos al año. México es actualmente el 4º exportador a nivel mundial de automotriz, y aquí quiero señalar la participación que tienen las empresas japonesas establecidas en México en la producción. Y cómo pasa en el cuadro superior de la derecha, cómo pasa de 23% la participación en el total de producción a 31% actualmente. Es decir, México participa con una tercera parte de la producción de automóviles de México. Y en las exportaciones pasamos de 14% a 27% la participación de las empresas mexicanas en el total de vehículos exportados, la mayor parte, ya vamos a ver eso, a Estados Unidos. Y luego en el mercado interno, ahí incluimos también coches importados desde Japón. La participación en las ventas nacionales de automóviles por parte de Japón es de 41%, que en el 2005 era de 27%. Esto nos da una idea de la gran importancia que tiene Japón, que tienen las empresas japonesas en la producción automotriz en México y cómo contribuyen a nuestras exportaciones. Tenemos aquí
ventas de modelos de Acura, Honda, Infiniti, Isuzu, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki y Toyota. Estas son las marcas que se están vendiendo en el mercado nacional y en el mercado internacional. Vamos a ver cómo se ha distribuido, antes de pasar, en este año. El sector automotriz ha sido uno de los sectores que ha sufrido una caída muy importante, afectado por la interrupción de las cadenas globales de producción en las exportaciones y en las ventas por la caída en la demanda. Ahí tengo, estas estadísticas son de este año, enero-septiembre, y las exportaciones han caído 28%. Ya empiezan a recuperarse, pero sí ha habido una fuerte afectación al sector. Adelante, por favor. Bien, entonces de esos 30,000 millones de inversión anunciada en México, esta se ha anunciado en 540 proyectos. De esos proyectos, en todo el periodo 2003 a 2019, 43% de esos proyectos anunciados han sido en el sector de equipo de transporte, tanto en las empresas armadoras como en autoparteras. En esos 540 proyectos se han anunciado la generación de empleo, 155,000 empleos. De esos, 65% corresponden al sector de equipo de transporte. Y ahí tenemos la distribución de estos 540 proyectos en los diferentes estados del país. Claro, aquí no es nada más los del sector automotriz, sino que está incluyendo otros sectores que representan otro 45%, como electrónicos, metales y equipo industrial, logística y químicos, son los más importantes, que están distribuidos en el Bajío mexicano y en el norte de México, sobre todo Nuevo León, también Chihuahua está recibiendo actualmente importantes proyectos. Entonces, esta inversión japonesa ha contribuido a la formación de estas aglomeraciones que tienen un impacto en una derrama económica en los estados receptores de esa inversión, sobre todo en el Bajío mexicano. Esos estados están mostrando tasas de crecimiento promedio de 4 y 5% en los últimos años. Las compañías, las 10 compañías más importantes que están invirtiendo en México en este periodo están Nissan, BIM Suntory, Toyota, Yasaki Group, Bridgestone, Honda, Kyocera, Sharp, Advanced Composite Mexicana. Esas son las top 10 de las 10 que encabezan la lista de las principales compañías japonesas en México. Veamos cuál es el impacto que tiene esto en los flujos de comercio en México. La siguiente, por favor. Aquí en esta gráfica, en estas dos gráficas estoy tomando nada más el sector automotriz. En la gráfica izquierda son las exportaciones e importaciones de bienes intermedios, y en la de la derecha la de bienes finales, o sea, de automóviles. Y aquí lo que vemos es que con el Telecam, porque las cifras aquí están a 2018, todavía no era Temec, tenemos un superávit. Y entonces aquí el papel de Japón es muy importante porque contribuye a ese superávit que estamos teniendo con Estados Unidos. También las líneas de abajo nos representan que tenemos un déficit con Asia del Este. También las compañías japonesas que están establecidas en México inciden en nuestras importaciones, porque muchas compañías, y ya lo vamos a ver, japonesas operan en otros países de la región, no en Asia, no nada más desde Japón. Entonces nosotros estamos importando bienes intermedios de Asia, y Estados Unidos ha perdido participación como proveedor.
En la gráfica de la derecha vemos que el superávit es muy grande, es como de 70.000 millones de dólares para el 2018, y en ese superávit, en las exportaciones de vehículos, que ya dije que Japón tiene una participación de 27%, pues Japón contribuye a la generación de ese superávit que México tiene con Estados Unidos. Esto es importante porque actualmente ya con las cadenas globales de producción, ya el enfoque no debe ser bilateral, es decir, ver cuál es nuestra relación solo con Japón. No, porque por la inversión japonesa, por la fragmentación de la producción en las cadenas globales de producción, ya la relación bilateral no nos dice mucho. En este caso, Japón está participando en nuestras exportaciones a Estados Unidos, contribuye con eso. Y entonces ahora tenemos una nueva normalidad, entre comillas, con las nuevas reglas del TEMEC, el impacto del COVID, y también ha afectado un poco este funcionamiento de las cadenas globales, las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China que se dieron antes del COVID. Pasemos a ver con más detalle en la siguiente lámina cómo es que está Japón participando en estas redes de producción. Muy bien. Aquí, esta gráfica es un diagrama que nos está representando precisamente cómo operan ahora las cadenas globales de valor. Voy a empezar por comentar que el tamaño de los círculos está representando el tamaño del comercio de cada una de esas economías. La de Estados Unidos es la más grande porque es la que exporta e importa más. Incluye exportaciones e importaciones. China también es un país que está en los primeros lugares como exportador e importador. Japón también, Canadá y México. México ocupa actualmente el 12º lugar entre los principales países exportadores e importadores. Nosotros exportamos alrededor de unos 900.000 millones de dólares. Aquí en este diagrama he incluido nada más bienes intermedios, porque esa es la característica del comercio actual. Si nosotros nos vamos a mediados del siglo XX, pues vamos a ver que el comercio era de bienes finales, de bienes terminados. Pero actualmente la mayor parte del comercio se realiza en bienes intermedios, en partes y componentes. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido que los procesos de producción se puedan fragmentar en diferentes plantas alrededor del mundo. Y entonces aquí tenemos a Japón, que tiene 26.000 afiliadas operando en el mundo, compañías japonesas que producen en otros países. En China, Japón tiene más de 7.000 filiales operando. Entonces, una filial establecida en México, por ejemplo, Nissan México, puede estar importando desde Nissan China. La relación no es directamente con Japón. Y luego ASEAN 10, que ahí está incluida Tailandia, que tiene un hub importante de automotriz de inversión japonesa, Malasia, Indonesia, y bueno, son 10 economías del sudeste asiático. Y ahí Japón también tiene unas 7.000 filiales. Y aquí quiero hacer notar que en los últimos años, por la diferencia entre Estados Unidos y China, que ya algunas filiales operando desde China no pueden exportar directamente a Estados Unidos, entonces ha habido una relocalización previa al COVID hacia los países del sudeste asiático. De allí, ¿cuántas tiene Japón? ¿Cuántas filiales operando en México? 1.200, y esas se han prácticamente triplicado en los últimos 8 años. Y en Estados Unidos tiene más de 3.000 filiales operando, es decir, en Norteamérica tenemos
más de 4,000 filiales japonesas operando. Y entonces las filiales japonesas que operan en México tienen vinculación estrecha de intercambio de flujos comerciales de bienes intermedios con las filiales en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, Japón está contribuyendo a esa red de producción que se ha formado en Norteamérica, que está aquí señalada con la línea punteada en rojo, compuesta por México, Canadá y Estados Unidos, pero Japón tiene un rol muy importante allí. Y aquí lo que podemos ver con el tamaño de las flechas es la intensidad del comercio. Nosotros con Estados Unidos es nuestro principal socio. Exportamos, por ejemplo, 147,000 millones de dólares de bienes intermedios y de esos 11% están en el sector de equipo de transporte. Pero también importamos de Estados Unidos 118,000 millones de bienes intermedios y de ahí 22% son del sector de equipo de transporte. Las otras flechas están representando lo mismo. Entonces, lo que vemos es que con Estados Unidos tenemos superávit, con los otros de Asia tenemos un déficit. Japón contribuye por el establecimiento de esas 1,200 compañías en México a esos flujos comerciales con la región de Asia y con Estados Unidos. Las relaciones que se realizan aquí con estas cadenas globales de valor son lo que se conoce ahora como relaciones complejas, que no tienen nada que ver con el nivel de tecnología de los productos, sino más bien con el número de veces que un bien cruza una frontera. Nosotros podemos exportar una parte a Estados Unidos, una parte o componente a Estados Unidos, sufrir allá un incremento en su valor agregado y luego ser reexportada a México para incorporarse en un coche, por ejemplo. A veces hasta 4 veces una parte o componente cruza la frontera. Esas son las características de las operaciones actualmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Bajar costos para las empresas. Las empresas están operando así porque pueden obtener mayores utilidades y volverse los países más competitivos. Entonces, Estados Unidos, con este tipo de flujos comerciales en el sector de equipo de transporte, por ejemplo, en sus exportaciones, tanto a miembros del Telecán como de Asia del Este, como de Europa, como del resto del mundo, ese total de exportaciones tienen incorporada una ventaja comparativa que se la ofrece la forma en que trabajan las redes de producción. Entonces, con el COVID, ¿qué pasó? Con el COVID en China se interrumpieron las redes de producción porque se cerró el país, empezó a haber escasez por el lado de la oferta de insumos y eso afectó la producción. Y también pues hubo cierre de empresas, etcétera, cae la demanda y también a esto afecta la demanda por bienes exportados, ya lo mencionaba antes, en este año cayó 28%, cayeron 28% las exportaciones de México en automóviles hasta septiembre, aunque ya se está recuperando. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que con el COVID, cuando se percataron los países de la gran dependencia que tenían de China, porque se convirtió en la fábrica del mundo prácticamente, o por lo menos el líder en Asia, entonces algunos países, incluido Japón, consideraron relocalizar algunas de sus empresas, esas 7,000 que mencionaba antes, hacia ASEAN o hacia Japón, o pueden venir también a México. Veamos cuál ha sido la respuesta de Japón. La siguiente, por favor. Japón lanzó entonces con un programa de relocalización de apoyo a las empresas filiales que estaban en el extranjero y ha lanzado 2 convocatorias, una en mayo y otra en octubre. La de mayo ya se
hizo la selección de las empresas que van a relocalizarse. De 90 solicitudes, fueron seleccionadas 57 para reubicarse en Japón. Y en la ANSEA, en estos 10 países del sudeste asiático, se recibieron 124 solicitudes y seleccionaron 30 para que las filiales japonesas se relocalicen allí. En Japón, ¿cuáles filiales se han relocalizado? Las primeras fueron 32% de esas 57, equipo médico y farmacéutico. Sector automotriz, solo 7%. Textil, 7% y otros sectores, la diferencia. En ASEAN, igual, 53% filiales japonesas que producían equipo médico y farmacéutico en China se han trasladado a otros países de ASEAN, y en términos de sector automotriz ha sido 10%. Entonces, las empresas, algunas han dado declaraciones diciendo que sus decisiones de relocalización dependerán de la evaluación de los costos que implique relocalizarse. Algunas ya tienen relaciones estrechas entre proveedor y las armadoras en el sector automotriz y prefieren quedarse, por ejemplo, en China. Pasemos a la siguiente para ver qué impacto, esto sería el COVID, un impacto inmediato, el TMEC está teniendo también en la inversión automotriz en México. Bien. El TMEC para el sector automotriz tiene dos impactos importantes, uno en reglas de origen y otro en costos laborales. Vamos a ver aquí las reglas de origen. Las reglas de origen que implican que los coches hechos en la región para que puedan entrar con tratamiento preferencial a los países, es decir, cero arancel, necesitaban tener, hasta antes de que entrara en vigor el TMEC, ahora el 1 de julio, era de 62.5% la regla de origen. Esa va a aumentar a 75%, pero no este año, sino que va a ir ahí en el centro, va a ir hasta 2023. Es decir, que eso quiere decir que las empresas tienen 4 años para ajustar. En partes, las partes ahora van a pasar de 2020 a 62.5 al 2023 a 70% de contenido regional. En aluminio va a ser todo tener que ser producido en la región y en acero 70%. Ahora aquí tengo una información que provee el Departamento de Transporte de Estados Unidos con los modelos que se venden en Estados Unidos. Nosotros hacemos una clasificación solo de los modelos japoneses que se venden en el mercado de Estados Unidos y que se ensamblan en México o en Estados Unidos. En la gráfica de la izquierda están para 2019, se ensamblaron en México 19 modelos japoneses y en Estados Unidos 75. Esos 19 modelos los exportamos a Estados Unidos. Entonces, en la gráfica, el eje X representa el contenido regional y el eje Y el contenido extranjero. Entre más abajo esté la empresa, quiere decir que hay más contenido regional, tanto local de México como de Estados Unidos. Y entonces aquí vemos que en el círculo de abajo estoy indicando que menos de 60% de contenido regional son 37% de esos 19 modelos. Es decir, esos tienen que trabajar para aumentar al 75%. Entre un 61 y 75% de contenido regional, 26% de los modelos ya tienen ese contenido regional. Entonces ahí ya se ha avanzado para satisfacer esta nueva regla del TMEC. Y 37% de los modelos cumplen con el 75%. Repito, estas son partes y componentes, ya sea incorporadas, adquiridas en México o adquiridas en Estados Unidos o Canadá. En Estados Unidos, el reto es mayor porque
63% de los 75 modelos tienen menos de 60% de contenido regional, entonces ahí el reto va a ser mayor. Y bueno, pueden adquirir partes y componentes de México, por ejemplo, ¿verdad? Y el 37% tiene un contenido regional actualmente entre 61 y 75% de esos 75 modelos. Ok, entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de estas empresas japonesas operando en México ante este nuevo reto en el TEMEC? Proveedores locales sería una opción, o sea, aumentar la proveeduría local. Y eso, por ejemplo, Hitachi ha dicho que tiene planes de vincularse con más pymes e integrar más la cadena productiva en México. También Sato Productivity Solutions también está considerando una mayor proveeduría local. Honda y General Motors han hecho una alianza para compartir plataformas de vehículos en Norteamérica. Otras empresas están también viendo la producción de coches eléctricos, que este es otro tema que vale la pena seguir de cerca. Y Toyota también ha hecho declaraciones que se busca establecer mayores relaciones con proveedores locales. También las empresas están solicitando un periodo de transición alternativo contemplado dentro del mismo TEMEC y esto les va a dar más tiempo para el ajuste. Esto está contemplado dentro del acuerdo. Quiero hacer notar aquí que, por ejemplo, la planta más eficiente de Nissan fuera de Japón está en México. Es decir, la producción automotriz en México es eficiente. Muchas empresas ya han dado declaraciones que les sale más caro reubicar la producción de automóviles desde México a otros países porque aquí ya se realiza una producción eficiente. La que sigue, por favor. El otro reto es el contenido laboral. De ese 75%, en las reglas de origen se está solicitando dentro del TEMEC que 40% sean partes o componentes u otros renglones que deben estar producidos con mano de obra que esté percibiendo salarios de $16 la hora. Entonces, ¿cómo está el sector de equipo de transporte en México? Comparado con los otros sectores de la industria manufacturera en México, este sector paga 13% por arriba de la media en remuneraciones comparado a otros sectores. En general está por arriba en el pago de remuneraciones en 6 de los 12 sectores. Es decir, el sector tiene salarios más altos porque emplea mano de obra más calificada, etc. Este sector participa con 20% del PIB manufacturero y da empleo a 900,000 personas, solo en la parte automotriz, sin considerar distribución. Bien, pero tenemos esas diferencias salariales con Estados Unidos y Canadá porque el salario en México anda alrededor de unos $5 por hora comparado a $20 en Estados Unidos, más o menos. Entonces, ahí tenemos, bueno, hay un reto importante. Vamos a ver qué están pensando las empresas al respecto. Pasemos a la que sigue. Y entonces aquí quiero hacer hincapié en que el 40% lo tenemos que alcanzar hasta 2023. Hay un periodo de transición. Este año es el 30%. Ahora, no es todo la manufactura, o sea, partes y componentes representa 15% del 30%. 10% tecnología y 5% ensamble. ¿Qué quiere decir eso? Partes y componentes estarían dentro de la manufactura
15% del 40% tiene que generarse pagando salarios de $16. El 10% de tecnología, si una empresa tiene un departamento de investigación y desarrollo, se le toma como que estuviera pagando los salarios de $16 la hora. Y en lo del ensamble, por ejemplo, una empresa puede importar un motor de Estados Unidos, donde seguramente están pagando los $16 la hora, e incorporarlo al producto aquí. Entonces, las empresas, por ejemplo, Keihin y Piolax, han manifestado que ellas ya van a aumentar salarios en México, prefieren hacerlo a relocalizarse, les sale más caro. Yazaki ya ha anunciado el establecimiento de un departamento de investigación y desarrollo, con eso va a poder cubrir el 10% del 40%. La otra opción es compra de autopartes en Estados Unidos y Canadá y, por supuesto, eso va a implicar menores importaciones desde Asia y Europa. Aquí lo que quiero destacar es que el costo de mover las fábricas es mayor, de acuerdo a las empresas, tomando en cuenta el alto nivel de eficiencia de las cadenas globales de valor en México. Eso creo que es importante, es decir, tenemos una ventaja ahí. Adelante, por favor. Ok, esta es la estructura del sector automotriz en México. En la parte superior están las armadoras, las principales armadoras, que son 20 provenientes de Estados Unidos, Alemania y Japón, y ahora algunas coreanas. Y de ahí en lo que se conoce como el Tier 1 y Tier 2 son empresas que tienen un nivel de avance tecnológico más grande. En el Tier 1 no hay empresas mexicanas, en el 2 sí, un 35%, y el Tier 3, que básicamente hace trabajos de ensamblaje, estampación, soldadura, inyección de plástico, fundición. Ahí tenemos a las pymes mexicanas, 2,290 de proveedores de autopartes. En México, del total de pymes, solo 5% participa en las cadenas globales de valor, del total de pymes. Y ese 5% representan como 5,000 empresas, de acuerdo a INEGI, un estudio de 2018. De esas 5,000 empresas, 2,290 aproximadamente están en el sector automotriz. Entonces ahí está el reto. Hacer que esas empresas escalen en los niveles tecnológicos más altos, y aquí entra la cooperación. JICA ha trabajado con esto para mejorar la proveeduría y para capacitación de la mano de obra. Y no nada más eso, sino también incorporar más empresas mexicanas a este nivel, porque eso va a permitir poder satisfacer las nuevas reglas del TEMEC en relación a las reglas de origen y también a los salarios. Entonces, también con respecto a esta cooperación, vale la pena mencionar que en el TEMEC, el artículo 25 está contemplando apoyo a pymes para fomentar la formación de redes internacionales y compartir mejores prácticas. Yo creo que este capítulo debe aprovecharse al máximo actualmente. Y entonces vencer estos retos que tenemos ahora, que nuestras pymes están más orientadas al corto plazo, hay falta de competitividad, y entonces tenemos que fortalecer estas industrias con apoyo local y también con trabajo cercano con el sistema educativo, y apoyándonos en el caso de las japonesas con el capítulo de cooperación del acuerdo. Y finalmente la última. Bien, estamos viendo que el TEMEC, México exporta alrededor de 80% de nuestras exportaciones, se van a ese mercado. Entonces el TPAT
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en el que acaba de entrar México y que México fue uno de los promotores después de que Estados Unidos se salió del TPP-12, y Japón, que tomó el liderazgo para formar este TPP-11. Aquí ya tenemos acuerdo con Chile, Perú, Canadá y Japón, pero hay nuevos 6 mercados que podemos aprovechar. Y en estos mercados, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, las reglas de origen que se establecieron fue de 45% versus el 75% del TEMEC. Y entonces, esta es una oportunidad que debemos aprovechar para diversificar el comercio, considerando más el largo plazo. El mercado de Estados Unidos seguirá siendo el mercado más importante de México, pero podemos ir, como ya lo hemos ido haciendo, viendo otras opciones, pero ahora este acuerdo nos ofrece esa oportunidad. Y ya para concluir las conclusiones, bien, la IED japonesa en el sector de equipo de transporte en México ha tenido un impacto importante en los flujos comerciales, el empleo y el crecimiento del PIB de México en los estados receptores. Los patrones de exportaciones e importaciones en el sector de equipo de transporte en bienes intermedios son indicativos de la red regional de producción en Norteamérica, donde operan más de 4,000 filiales japonesas, incidiendo en la mayor competitividad de la región. El TEMEC impone nuevas normas laborales y reglas de origen más estrictas. Esto tenderá a inducir a más proveedores japoneses a aumentar importaciones de bienes intermedios del TEMEC, a establecerse en México y o aumentar los proveedores locales endógenos, a aumentar los salarios y o abrir centros de investigación y desarrollo. Esto frente a lo que las empresas consideran que son mayores costos por el traslado. El desafío a nivel nacional es fomentar el desarrollo de la proveeduría mexicana. Las empresas japonesas ya lo contemplan y la cooperación a través de JICA y de JETRO lo favorece. El TPAT ofrece para México mayor diversificación y oportunidades. La que sigue. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Falk, por esta interesantísima ponencia. Tenemos algunas preguntas, vamos a comenzar ahora con ellas. Muchas gracias al público también por sus preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el apoyo a las pymes. Usted comentó que este acuerdo es un acuerdo de segunda generación porque incluye un capítulo de cooperación. Y ha mencionado usted a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que es JICA, y a JETRO, que es un órgano comercial del gobierno de Japón también. ¿Usted conoce algunos de los programas que se están llevando a cabo? ¿En qué consiste un poquito esta cooperación hacia las pymes mexicanas para que puedan integrarse a estas cadenas globales de valor? Sí, JICA y JETRO han estado trabajando en el desarrollo de proveeduría y capacitación de mano de obra. Ha habido varios proyectos, uno de ellos, por ejemplo, entre Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, que intentaba con este proyecto que duró 3 años, apoyar a las empresas japonesas para que puedan escalar en los niveles de proveeduría, y entonces permitieron que pudieran trabajar esas empresas con empresas Tier 2, por ejemplo, empresas Tier 3 mexicanas con empresas Tier 2 para ir aprendiendo las mejores formas de hacer las cosas, tanto en procesos, en productos y en capacitación de la mano de obra. Hay otras empresas como por ejemplo Nissan, que tiene un programa interesante con los institutos estos tecnológicos, los CONALEP,
Los estudiantes de CONALEP tienen la oportunidad de ejercer unos meses en la planta de Nissan para sus prácticas profesionales, alrededor de 10 meses, y entonces salen ya con una mucho mejor capacitación, entendiendo mejor el sector, y pueden, no necesariamente Nissan garantiza el empleo de estas personas, pero igual son recursos humanos que ya están capacitados, que pueden emplearse en otras empresas. Otro caso que también es interesante es la formación que JICA ha promovido de profesores de estos planteles educativos, sobre todo tecnológicos. Ellos entrenan a los profesores tanto aquí como en Japón, y luego estos profesores regresan a México a impartir clases, y entonces ahí se genera una derrama muy amplia del nuevo conocimiento, de las nuevas habilidades de estos recursos humanos. Y sí, JICA ahorita no podría dar todo el listado de proyectos, pero sí ha tenido muchos proyectos en este sentido, y orientados más que todo a dos aspectos: el desarrollo de la proveeduría local, que nos está interesando mucho con el TEMEC, y la capacitación de mano de obra. Muchas gracias, doctora. Hacen el comentario de que hasta el momento, pues Japón ha visto a México como un lugar atractivo para invertir, y con este asunto de la relocalización de empresas, ¿hay por ahí anuncios de alguna empresa japonesa trabajando actualmente en México que tenga intenciones de relocalizarse? Hasta ahora no he identificado a ninguna empresa que vaya a relocalizarse de México a Estados Unidos, por ejemplo, por las nuevas reglas. Más bien, las declaraciones han sido que se quedarán en México, que prefieren aumentar los salarios, que van a promover la proveeduría local, como por ejemplo Toyota, porque les conviene. O sea, no debemos olvidar que las empresas siempre hacen un análisis de costo-beneficio, y si esto es lo que les conviene, ellas se quedarán aquí. Lo importante que yo veo es que México tiene un sistema eficiente de producción. Ha logrado a lo largo de los años, desde el 94, que entramos al TLCAN con la apertura recíproca de México, y ya con el tratado con Japón, México ha logrado realmente adquirir una ventaja competitiva. Yo recuerdo cuando participé en el grupo de estudio en 2001, que los dos países tenían interés en entrar en este acuerdo porque ambos, Japón y México, habían perdido ventaja competitiva. Ese año China había entrado a la OMC y era un factor muy importante a considerar. Y a lo largo de estos años, de estos 15 años, pues yo creo que se ha logrado ese objetivo, una mayor competitividad del país en este sector. Esa es muy buena noticia, doctora. Muchas gracias. Uno de nuestros visitantes en la red pregunta si hay información sobre la llegada de las gama completa de vehículos eléctricos de fabricantes japoneses, o si esto sigue concentrado en la producción de autos a gasolina. Sí, ya ha habido algunas empresas que están considerando la producción de autos eléctricos. Por supuesto, este es un proyecto de largo plazo. Por aquí tenía un minuto. No encuentro ahorita. Ok. Una empresa que se llama Nidec de Kioto está considerando ya motores eléctricos y componentes. Es un plan integral que tiene entre China, Polonia y México, y quieren aumentar la oferta de coches eléctricos. Esa es empresa Nidec, Muchas japonesa. gracias, doctora. Y por último, nos preguntan desde su punto de vista, ¿cuáles cree usted que serían las aportaciones del TPP-11 a las relaciones económicas entre Japón y México? Bien, yo creo que aquí
Ha habido un avance en un sector que para nosotros también es importante en la relación con Japón, que es el sector agroindustrial. Hay algunos productos en que vamos a tener una mayor apertura a través del TIPAT que a través del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Entonces, una empresa podría acogerse mejor al TIPAT que al Acuerdo de Asociación Económica para exportar ciertos productos agroalimentarios a Japón. Como nosotros sabemos, Japón es uno de los principales mercados importadores de alimentos en el mundo. Japón consume alrededor del 60% de las calorías que consume son importadas, y México allí es otro sector, nada más que ahora no lo abordamos, donde hemos tenido un éxito. Todavía tenemos muchas oportunidades que aprovechar y para eso se podría utilizar el TIPAT, pero México ha cuadruplicado sus exportaciones de bienes agroindustriales a Japón. Debo mencionar que el sector agrícola fue el primer, en el acuerdo con México, fue donde Japón se abrió por primera vez en un acuerdo de asociación. Nosotros fuimos el segundo país con el que Japón negoció un acuerdo. México ya llevaba 10 y el primero fue Singapur, que bueno, no tiene sector agrícola, es una ciudad-estado, es otro tipo de economía. Y México sí tenía mucho interés en incluir el sector agrícola porque nosotros ahí tenemos una clara ventaja comparativa, dada la escasez de tierra y de mano de obra en Japón. Entonces, el TIPAT nos está ofreciendo esa ventaja en ese sector. Y en el sector automotriz, las reglas de origen están más relajadas, ¿verdad? Perfecto, doctora. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente agradecemos a la doctora Melba Falk por su destacada participación en el Nippon Matsuri Online 2020. Los esperamos a todos en este mismo espacio el próximo viernes 13 de noviembre a la misma hora. Vamos a tener un webinar sobre migración japonesa a cargo del profesor Sergio Hernández Galindo. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales y pues a través de nuestras redes sociales podrán enterarse de todo este tipo de actividades. También los invitamos a que respondan la encuesta que está en la página web del Nippon Matsuri. Muchas gracias, doctora Falk. Muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.